Buenos días, compañeros del Departamento del Atlántico. Mi nombre es Alexis Angulo, directivo de la DEA, secretario de Asuntos Pedagógicos del Departamento del Atlántico y quien para ustedes dirige el segundo ciclo de formación docente. Hoy en la cuarta sesión de trabajo que tenemos ya para lo que corresponde al concurso docente 2022 en la convocatoria que realizó la Comisión Nacional del Servicio Civil para proveer cargos definitivos en las diferentes vacantes que hay en la nación. Desde acá, desde el sindicato de ADEA, con ustedes siempre comprometidos en este trabajo de que los docentes lleguen bien preparados a esa prueba que les va a servir para ingresar a la carrera y posteriormente tener un desempeño excelente en el Magisterio Nacional. Hoy con ustedes iniciamos esta cuarta sesión, cuarto video, nuevo video, esperando que sea de su total agrado. Ya en un video próximo vamos a estar dando las indicaciones necesarias para lo que es la utilización de la plataforma. Vamos a dar el nombre de la plataforma, vamos a entregar el link. Hago la aclaración que van a ser los primeros 1500 inscritos y aquellos que de una u otra manera también son afiliados a la DEA. Tengamos presente que son pruebas que se van a realizar 6 en total en esa plataforma y que el sindicato va a corresponder con el gasto de las mismas. Quiere decir, compañeros, que hay 1500 docentes que están inscritos en este proceso y que van a ser beneficiados para realizar las pruebas necesarias y así obtener unos resultados y saber en qué condiciones van a presentar la prueba. Agradezco de antemano a ustedes todo lo que me han escrito al WhatsApp, por correo, dando las gracias. Ustedes saben que desde el sindicato hay un compromiso con la carrera docente como tal. Se despide de ustedes Alexis Angulo, lo dejo en compañía del docente que va a dar la sesión del día de hoy, esperando que sea, como siempre, de su total agrado. Bendiciones, compañeros, y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Alexis. Buenas, mis estimados profesores y profesoras, nuevamente estoy con ustedes. Les recuerdo, mi nombre es Nuris Utria y quiero compartir con ustedes hoy en la secuencia que traemos un tema muy interesante como es ya un simulacro sobre las pruebas de competencia comportamental. Pero antes quiero que recordemos un poco lo que es la prueba comportamental, lo que evalúa la prueba comportamental, lo que ya les había expuesto en una sesión anterior. Recordemos que en la prueba comportamental se evalúan los criterios que debe tener cada aspirante al enfrentarse a situaciones típicas del nivel y cargo al cual está aplicando. Quiere decir que es una prueba que expone diferentes situaciones y unas opciones de respuesta que pretenden pues evaluar cómo va a ser ese desempeño de esa persona que está aspirando en determinadas situaciones que son muy cotidianas. La evaluación de las competencias comportamentales se hace a través de una prueba obligatoria. Esta prueba se hace en forma escrita y se presenta en una misma sección junto con las de competencias básicas y funcionales. En la mayoría de los casos, estas pruebas tienen un carácter clasificatorio, dependiendo la posición en que ocupe el aspirante en la clasificación que se está haciendo para conformar el listado de elegibles. Y por último, se debe tener en cuenta que el puntaje obtenido en esta prueba únicamente será útil en los casos en que el aspirante alcance el puntaje mínimo aprobatorio o superior en las competencias básicas y funcionales. Estas son algunas cosas que quería traerles para que recordemos aspectos importantes de esta prueba comportamental. Como les había planteado al principio, en este video vamos a hacer un poco de práctica manejando algún tipo de pregunta que se presentan en las pruebas comportamentales. Inicialmente les voy a plantear la pregunta en sí y luego vamos a leer la pregunta y luego voy a presentarles la diapositiva con la respuesta a la pregunta. Pues voy a ir facilitando en ustedes la comprensión de lo que es el contexto y de lo que son las opciones de respuesta. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos, recordando también cuáles son las competencias comportamentales que se evalúan en la prueba: liderazgo y motivación al logro, sensibilidad, comunicación asertiva, trabajo en equipo, negociación y mediación. ¿Estamos listos? Bueno, iniciemos entonces este simulacro. Practiquemos.
Primera pregunta. Hay un contexto, hay una situación. La situación es debido a algunas dificultades que se generaron al momento de hacer el seguimiento, su jefe inmediato le hace una retroalimentación a su desempeño y le menciona aspectos en los que debe mejorar. Teniendo en cuenta que usted debe tener disposición al aprendizaje continuo, ¿cuál entonces va a ser la posición que usted va a asumir frente a esa recomendaciones que les está haciendo su jefe en lo que respecta a lo que debe mejorar? Miren ustedes, aquí tienen 3 opciones. La primera de ellas, escucha y permanece atento a las acciones de mejora que él le proponga. Reconoce sus limitaciones y explora alternativas para mejorar su formación en los puntos débiles referidos. Solicita la retroalimentación por escrito e invierte tiempo para demostrar sus capacidades con evidencia. ¿Ya respondió? Miremos entonces cuál es la respuesta. La respuesta es la opción B. Reconoce sus limitaciones y explora alternativas para mejorar su formación en los puntos débiles y referidos. Esto es lo que se espera que un profesional haga una vez ha recibido por parte de su jefe inmediato la retroalimentación sobre su desempeño, ¿verdad? No es suficiente con escuchar y permanecer atento, ni tampoco es suficiente con solicitar la retroalimentación por escrito e invertir tiempo para demostrar sus capacidades con evidencias. Lo recomendable es que primero reconozca sus limitaciones y luego reflexione cuáles son las alternativas para mejorar en esos puntos débiles que le está señalando su jefe inmediato. Pregunta número 2. Miren la situación que se plantea. La identidad profesional del educador está ligada a las experiencias pedagógicas que se aplican en el aula de clases. Un profesor demuestra que ama su profesión y se identifica con sus alumnos, sí. Miren la opción A, es bueno en lo que sabe y se preocupa por cumplir el cronograma de actividades. B, capta la atención e intereses de sus estudiantes, facilita el diálogo y tiene un dominio de su materia. C, sustenta con metodologías científicas para demostrar que tiene dominio de su área. Tómese un segundo y elija una respuesta. Vamos a la pregunta, a la respuesta. B, capta la atención e interés de sus estudiantes, facilita el diálogo y tiene un dominio de su materia. Es decir, esto es evidencia de que el profesor se preocupa por lo que está haciendo. No es suficiente con ser bueno en lo que sabe, ¿verdad? No es suficiente por preocuparse por cumplir un cronograma de actividades, como tampoco es suficiente la parte ya del saber disciplinar del profesor, lo que tiene que ver con sustentar con metodologías científicas que demuestran que tiene dominio de su área. Lo importante aquí es captar la atención e interés de los estudiantes, porque si el profesor realiza eso, está cumpliendo con la opción A y la opción C. Tenga siempre presente que este tipo de preguntas, de pruebas, se responde no sobre lo que yo acostumbro a hacer, sino sobre el deber ser. Por eso debemos ubicarnos en lo que debería ser, no en lo que yo hago o en lo que yo creo que debería hacer. Juan es un niño pobre. Un día le preguntó a su profesor, profe, si yo quiero, ¿puedo ser astronauta? El profesor le dijo, no, tú solo aprendes a leer y a escribir y con eso te bastará para sobrevivir. Aunque parezca mentira, en el aula nos podemos encontrar con profesores que asumen esta conducta. Entonces, la actuación del profesor fue, ¿cómo considera usted que fue esa actuación? ¿Fue realista, fue justa o fue conformista? Fue realista porque Juan no tiene posibilidades de estudiar en el futuro. Fue justa porque Juan aprenderá que la vida para él es más difícil. Y fue conformista porque aunque la vida sea difícil, no debe matar los sueños. Miren la pregunta. La actuación del profesor fue, no le están preguntando si la actuación del profesor debería ser, sino qué opina usted que fue sobre la actuación del profesor. ¿Fue realista, fue justa o fue conformista? Tómese un segundo y responda a la pregunta. Vamos a revisar la respuesta. Fue conformista porque aunque la vida sea difícil, no debe matar los sueños. Es decir, aquí el profesor, por supuesto, que al decirle a Juan
que él solo debe aprender y a leer y a escribir y que eso le bastará para sobrevivir, es una actuación conformista por parte del profesor. No fue realista porque Juan sí tiene posibilidades de estudiar en el futuro y no fue justa porque Juan no aprenderá que la vida para él es más difícil. Ya la vida para él está siendo difícil, ¿verdad? Entonces no se trata ni de ser justa ni de ser realista, es una actuación conformista. Ante la situación anterior, es decir, este tipo de preguntas ustedes la van a encontrar en la prueba, ¿verdad? Le van a preguntar y mira un poco también, evalúa un poco también la coherencia del profesor entre una respuesta y otra. Ante la situación anterior, un profesor motivador que cree en las capacidades del niño debió responderle. Entonces ahora sí es lo que debió responderle, lo que se espera que un profesor conocedor de su rol, ¿verdad?, en el proceso de formación integral de un estudiante debe hacer. Entonces, A, cuando tú te propones algo, puedes lograrlo. Te voy a traer ejemplos de personas que han triunfado a pesar de grandes dificultades. B, excelente. Empieza por estudiar qué es la Tierra y la fuerza de la gravedad a la cual se enfrentan los astronautas. C, bueno, y tú sabes quiénes fueron los primeros en llegar a la Luna y el nombre de la operación. ¿Cuál cree usted que es la respuesta correcta? Acertó. La respuesta correcta es cuando tú te propones algo, puedes lograrlo. Te voy a traer ejemplos de personas que han triunfado a pesar de grandes dificultades. El profesor tiene que ser eso para un estudiante. Se espera que sea eso, ¿no? Que le transmita al estudiante sueño, esperanza, no que le impida esos sueños, ¿sí? No que sea no que cumpla ese rol de cercenar esos sueños que tienen los estudiantes. La pregunta número 5. Un docente que por accidente ha perdido las pruebas de sus estudiantes, ¿cuántas veces no nos ha pasado eso? Cantidades de veces. Pero aquí no se trata de responder lo que yo he hecho o lo que he visto que han hecho mis compañeros. Ese es un principio que ustedes no deben olvidar nunca al enfrentarse a este tipo de pruebas. No es lo que yo acostumbro a hacer, sino lo que debería hacerse. En estos casos, entonces, ¿qué debe hacer el profesor? A, preguntar las notas a sus estudiantes confiando en ellos. B, realizar otra prueba sin comentar nada de lo sucedido. C, informar a los estudiantes para buscar una solución entre todos. ¿Usted qué haría? Correcto, informar a los estudiantes para buscar una solución entre todos. ¿Y por qué? Porque los estudiantes no pueden salir perjudicados por un error suyo. No es justo, ¿verdad? Lo más justo es que usted le comunique a los estudiantes que por el error, que por un accidente ha perdido las pruebas y que se ponga de acuerdo con ellos que es lo más que deben hacer. Estoy segura que los estudiantes van a estar de acuerdo con usted en que repita la prueba. Porque lo primero no, preguntar la nota a sus estudiantes confiando en ellos, pues pudiera de pronto hacerse, pero tampoco es correcto. Realizar otra prueba sin comentar nada de lo sucedido es la opción menos indicada. Aprovecho para decirles que un tip para responder este tipo de preguntas, siempre entre 3 opciones hay una que es la que definitivamente se descarta. En este caso, para llegar más rápido a la respuesta, usted descartaría la B, ¿verdad? Realizar otra prueba sin comentar nada de lo sucedido, aunque lo hayamos hecho o aunque sepamos de profesores que lo hacen, esa no es la salida a la situación. Entonces, descartando la B nos quedaría la A y la C. Entonces, vamos a mirar por qué la A no y por qué la C sí. Preguntar las notas a sus estudiantes confiando en ellos. Informar a los estudiantes para buscar una solución entre todos. La C es la respuesta correcta porque está involucrando a los estudiantes en una situación que les compete a ellos, que les afecta a ellos, ¿verdad? Pregunta 6. En una buena cantidad de situaciones comunicativas, lo que desean, esperan y se proponen los alumnos es bien diferente de lo que desean, esperan y se proponen los docentes, directivos y padres de familia. Frente a esta situación, un profesor debe, primero, entender lo que se nos está preguntando.
¿verdad? No nos aceleremos en responder. Lo importante es comprender lo que se conoce como el enunciado de la pregunta, la situación, el problema. ¿Qué me están preguntando? Muchas veces no se acierta porque no entendemos la pregunta. Aquí dice, frente a esta situación, un profesor debe, ¿qué debe hacer un profesor frente a la situación relacionada con que hay diferencias entre estudiantes, entre profesores, entre directivos y entre padres de familia? ¿Cómo conciliar esas diferencias? Entonces me están dando 3 opciones. Solicitarle al orientador que instruya a los padres de familia. Pedirle a los estudiantes que comprendan a los padres. Conciliar la posición de los estudiantes, padres y directivos del colegio. ¿Cuál descartaría usted? Yo descarto la B. Pedirle a los estudiantes que comprendan a los padres. Eso es bastante difícil y se sale realmente de las manos del profesor y de las manos de la institución, ¿verdad? Entonces nos queda la A y la C. Solicitarle al orientador que instruya a los padres de familia. Y nos queda la C también, conciliar la posición de los estudiantes, padres y directivos del colegio. ¿Cuál elegiría usted? La C, conciliar la posición de los estudiantes, padres y directivos del colegio. Pues en este caso es lo que se quiere que se haga, porque están allí participando los 3 agentes, ¿verdad? Que involucra el contexto. El contexto nos habla de estudiantes, nos habla de docentes, directivos y padres de familia, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de que hay diferencias entre ellos, pues la solución a esas diferencias, esas situaciones comunicativas que se dan, debe resolverse entre esos 3. No es suficiente con solicitarle al orientador que instruya a los padres de familia, porque de seguro que eso ya se ha hecho. De hecho, eso debe hacerse. Entonces, no es suficiente. Entonces, es importante dar un paso más allá, y ese paso más allá es buscar la conciliación entre estos 3 agentes de la comunidad educativa. La pregunta 7. Si un compañero está en desacuerdo con usted en un debate académico, una actitud correcta suya es, aquí están valorando cómo asumiría usted un desacuerdo con un compañero, que los hay muchísimos cotidianamente, ¿verdad? Entonces me dicen, escuchar la posición del compañero y luego opinar, dar crédito a la posición de su compañero, ignorar su posición y refutar con argumentos válidos. ¿Cuál descartaría usted? Dar crédito a la posición de su compañero, ¿verdad? Esa descartaría. No sería suficiente, ¿verdad? No es la idea que tampoco usted crea, porque sí. Pues miremos la respuesta. Escuchar la posición del compañero y luego opinar. Es decir, primero conocer de qué se trata, tratar de entenderlo y con base en eso opinarlo, ¿verdad? No sirve ignorar su posición y refutar con argumentos válidos. No está enviando un mensaje, no se trata de ignorar. Vamos a escuchar, porque escuchando puedo encontrar acuerdos, ¿verdad? Puedo encontrar coincidencia en lo que me está planteando. La pregunta 8. Los alumnos de 5º grado manifiestan que en sus hogares son castigados física y verbalmente. Como docente de este grado, decide que para enfrentar dicho problema lo mejor es situaciones con las que también nos encontramos a diario, lamentablemente, en los salones de clase, ¿verdad? Lo que es el maltrato intrafamiliar, son castigados física y verbalmente. Frente a esta situación, ¿usted qué hace? Citar a los padres de familia e ilustrarlos sobre las consecuencias del maltrato infantil en el rendimiento académico. B. Proponer en la reunión de profesores un programa institucional para el desarrollo de la autoestima en los niños y documentar y presentar el problema al consejo directivo de la institución
para que asuma la defensa de los derechos de los niños. Y C, convocar a las instituciones del Estado, ICBF, Personería y Casas de Justicia, para realizar un proyecto conjunto de protección al menor. Hay bastante información en esta pregunta en las opciones. Las opciones son largas, ¿verdad? Las 3 opciones tienen bastante información y seguro que le va a tomar tiempo en, tomar una decisión sobre cuál sería la opción correcta. Entonces, este tipo de preguntas se resuelven siempre a partir de lo que ha venido el profesor mirando en la prueba, ¿verdad? Si es posible que este tipo de preguntas le lleven un poquito más de tiempo, por lo menos miren que la pregunta anterior era una pregunta que se resolvía muy rápido. Entonces, la recomendación aquí es que en este tipo de preguntas que el profesor le plantean, que son que tienen poco texto, el profesor avance lo más rápido posible, ¿verdad? Y luego le quede tiempo para estas preguntas que tienen bastante información, sobre todo en las opciones. Entonces, miremos cuál descartaría usted aquí. ¿Cuál de las 3 opciones descartaría primero? Citar a los padres de familia, ilustrarlos sobre las consecuencias del maltrato infantil y el rendimiento académico. ¿Tiene esto que ver con la opción? Sí, tiene que ver con la pregunta. Proponer en la reunión de profesores un programa institucional para el desarrollo de la autoestima en los niños y documentar y presentar el problema al consejo directivo de la institución para que asuma la defensa de los derechos de los niños. Ahí está involucrando a los padres, que son el principal factor del problema. Convocar a las instituciones del Estado para realizar un proyecto conjunto de protección al menor. Miren que las 3 parecen, pero no, hay una sola respuesta. ¿Cuál sería para usted la respuesta? La opción A, citar a los padres de familia e ilustrarlos sobre las consecuencias del maltrato infantil en el rendimiento académico. Es una manera de acercar a los padres. Por supuesto que esta acción va acompañada de muchas otras, pero entre la opción B y la opción C, esta es la que está más a su alcance, ¿verdad? Porque la opción B es una opción ya más de directivos. La opción C es una opción ya también más institucional. Entonces, usted es un docente del 5º grado, entonces tiene que ubicarse en el rol de docente de 5º grado. El profesor Carlos desea incentivar a sus estudiantes de 2º grado a que participen en un concurso de lectura. La mejor estrategia a utilizar por el profesor es proponer una lectura sobre el tema a los mejores estudiantes, dar la oportunidad a cada niño de escribir un texto corto, hacer una lectura de interés y preguntar a los niños sobre su contenido. Lo invito a que escoja una opción. Como siempre, inicie descartando y eso le va a facilitar. De las 3, ¿cuál descartaría? Proponer una lectura sobre el tema a los mejores estudiantes, dar la oportunidad a cada niño de escribir un texto corto, hacer una lectura de interés y preguntar a los niños sobre su contenido. Yo descarto la A. Proponer una lectura sobre el tema a los mejores estudiantes. ¿Por qué? Porque es discriminatorio, ¿verdad? Porque la idea es incentivar a todos los estudiantes, no incentivar a los mejores, ¿verdad? Entonces descartamos la A. Entonces quedamos entre la B y la C. ¿Cuál elige usted? Respuesta correcta, la C. Hacer una lectura de interés y preguntar a los niños sobre su contenido. ¿Por qué? La opción C, porque así es como se estimula la lectura en los estudiantes, ¿ya? Haciendo una lectura y luego, para mirar la comprensión, para valorar la comprensión sobre esa lectura, se le hace a los estudiantes unas preguntas sencillas, motivadoras. Estamos hablando de 2º grado, ¿no? Entonces es una buena estrategia, no hacerlo una sola vez, sino hacerlo muchas veces. La opción B, no, dar la oportunidad a cada niño de escribir un texto corto
porque no es una opción que está más relacionada con la escritura, ¿ya? Pregunta número 10. En reunión del cuerpo de profesores, usted ha tenido discrepancias con algunos de ellos. ¿Cuántas veces no hemos tenido este tipo de situaciones? Miren ustedes, frente a las medidas a tomar con relación al enfrentamiento entre un grupo de estudiantes, dado que lo primordial es buscar soluciones, ¿usted qué hace? ¿Qué hace cuando en esas reuniones de profesores, que estamos, por lo general esto se hace en los comités de convivencia, ¿verdad? Comités de convivencia para valorar situaciones que se presenten de convivencia en la escuela. Siempre hay discrepancia. Hay unos que se inclinan por aplicar medidas drásticas, otros que se inclinan por aplicar medidas más formadoras, ¿verdad? Y hay discrepancias entre lo que opina un grupo de profesores y lo que opina otro. Entonces, ¿qué es lo primordial? Como lo primordial es buscar soluciones, entonces, ¿qué hace usted frente a esta situación? ¿Verdad? En donde hay discrepancias entre los profesores frente a una situación de convivencia. Opción A. Intenta persuadir a los profesores que tienen un punto de vista diferente. Ubíquese usted en la situación. ¿Qué hago yo? Usted pudiera resolver la pregunta de acuerdo con lo que usted creería que hace, ¿verdad? Su formación, sus creencias, su experiencia. Pero, insisto, no cometa el error de responder este tipo de preguntas, ¿verdad? Con base en lo que usted cree o con base en su experiencia o en lo que observa. Contéstela con base en lo que el deber ser. B. Adopta los criterios y puntos de vista planteados por los profesores. Es decir, usted asume los criterios que ellos planteen. Se olvida de los suyos, ignora su punto de vista y asume esos criterios. Y se respeta los criterios diferentes y las opiniones que exponen los profesores. Intenta persuadir, asume los criterios. Si persuadir quiere decir que hago la manera de que los profesores cambien su punto de vista, ¿verdad? Desconociendo que pueden tener razón. Adopto los criterios y puntos de vista que ellos plantean o respeto los criterios diferentes y las opiniones que se ponen los profesores. Recuerden que la prueba es de competencias comportamentales y les recuerdo las competencias que se están evaluando en este tipo de pruebas. Descartemos entonces una de las tres opciones. ¿Cuál descartaría usted? Yo descartaría la B. Adopta los criterios y puntos de vista planteados por los profesores. No es la idea, ¿verdad? Porque yo también puedo tener parte de razón en lo que estoy planteando. Entonces quedaría la opción A y la opción C si usted coincidió conmigo. Vamos a mirar la respuesta. La respuesta correcta es respeta los criterios diferentes y las opiniones que exponen los profesores. Es un principio del diálogo, es un principio de la convivencia, respetar los criterios de los demás, ¿verdad? No basta con intentar persuadir, porque entonces quiere decir que yo me voy a olvidar de lo que yo estoy planteando. Yo voy a hacer a un lado mis argumentos y eso no es constructivo, ¿verdad? En todas las situaciones que se presenten, no quiere decir que yo siempre voy a intentar persuadir a los profesores, es decir, a obligarlos a que piensen como yo pienso, ni tampoco voy entonces a olvidarme de lo que yo pienso y voy a asumir lo que otro profesor va a hacer. Lo más aquí adecuado para buscar soluciones es respetar esos criterios diferentes y las opiniones que exponen los profesores. Vayamos a esta última pregunta. En la institución donde labora, a usted lo invitan a pertenecer a un equipo de trabajo para desarrollar un proyecto pedagógico, que eso también se da mucho. Sin embargo, usted no conoce bien a sus integrantes.
cuando se presentan, le parece más importante conocer de ellos? ¿Qué es lo que a usted le parece más importante conocer de las personas que van a ser parte de un grupo de trabajo con usted, en este caso, un proyecto pedagógico? A, vivencias en el aula que aportarán al proyecto. B, motivaciones y expectativas frente al proyecto. Y C, formación y experiencia para apoyar el proyecto. ¿Qué es más importante? Las vivencias en el aula, las motivaciones y expectativas y la formación y experiencia. Usted debe asegurarse de tener personas que le van a facilitar el éxito del proyecto, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se presentan, ¿qué es lo que usted más quiere conocer de ellos? Sus vivencias, sus motivaciones y expectativas o su formación y experiencia. De estas tres opciones, ¿cuál descartaría? Bien, yo descartaría las vivencias en el aula que aportarán al proyecto. ¿Por qué? Porque cada aula es un espacio diferente, ¿verdad? Y las otras dos opciones son el resultado de esas vivencias, las motivaciones y expectativas y la formación. Miremos entonces, un segundo, tómese y elija la respuesta. La respuesta correcta es formación y experiencia para apoyar el proyecto, ¿verdad? La formación y la experiencia tienen mucho que ver con las motivaciones y las expectativas y con la vivencia en el aula. A usted le va a servir, para ese proyecto, le va a servir la formación que trae ese profesor o esa profesora y la experiencia que trae. Son elementos claves para asegurar el éxito del proyecto. Como ustedes pueden ver, todas las preguntas son preguntas que plantean una situación real, ¿verdad? A manera de conclusión. Una situación real, una situación cotidiana, una situación propia de lo que hacemos, propia de una institución en donde convergen diferentes actores, profesores, estudiantes, padres de familia, directivos docentes, personal operativo. Y como lo que busca la prueba comportamental es valorar ese conjunto de competencias y habilidades que se esperan tengan esa persona que va a aspirar al cargo para poder lograr un desempeño eficaz, efectivo, entonces precisamente se le coloca a ese profesor en una situación para que él resuelva esa situación, ¿verdad? Y lo que se espera entonces es que el profesor acierte en las opciones, ¿verdad? Segundo consejo, comprenda la pregunta. Hay tres cosas en este tipo de pruebas que ustedes tienen que comprender muy bien. Lo primero es la situación que se plantea, ¿verdad? Es lo primero, la situación. ¿Qué situación me están planteando? Lo segundo es la pregunta. Y lo tercero son las opciones de respuesta. Hay tres cosas que se deben comprender. Contexto o situación, enunciado o pregunta y las opciones de respuesta. En esta pregunta hay una situación y la situación es que a usted lo están invitando a trabajar, a conocer unas personas que trabajan para trabajar un proyecto pedagógico. Entonces, esa es la situación, ¿verdad? Usted va a pertenecer a un equipo de trabajo para desarrollar un proyecto pedagógico, pero usted no conoce bien a esos integrantes. Hasta ahí es la situación. Usted tiene que ubicarse en esa situación. Cuando le preguntan, ¿verdad? ¿Qué es lo que a usted le parece más importante conocer? Esta es la pregunta. Este es el enunciado. Y le plantean entonces tres opciones de respuesta. Usted debe comprender tanto el contexto, es decir, la situación, como la pregunta para poder acertar en la respuesta. Y como les decía a lo largo de esta presentación, mi consejo, mi sugerencia es que
elimine o descarte la que usted considere es la más absurda. Empiece por ahí. Le quedan 2 opciones y entre esas 2 opciones usted valore cuál tiene estrecha relación con la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál tiene estrecha relación con la pregunta? Es posible, usted puede encontrarse, si hace un análisis, puede encontrarse con que la opción A está en la opción B o está en la opción C. En este caso, que eliminamos una, las vivencias en el aula solo nos queda la opción B y C. Puede que la opción B esté contenida en la opción C. Entonces, son unos truquitos, son unos tips. Y el tip más importante, nunca responda a la prueba de acuerdo con lo que usted cree o lo que usted haría o lo que usted acostumbra a hacer. Responda a la prueba de acuerdo a lo que está planteado en la situación. ¿Sí? Y a lo que debe ser. Y de seguro que le va a ir excelente en la prueba. Le deseo muchos éxitos y espero volver a verlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.